tienen en común, entrando en materia, la exploración del patrimonio subacuático y la exploración de un planeta? ¿Qué tienen en común? Pues que el ser humano, siempre que llega a un territorio por explorar, lo primero que hace es analizar para saber qué hay allí y comprender cuál es la composición de los materiales que allí encuentra, ya tanto con propósitos de explotarlos o con propósitos de garantizar la supervivencia, como es en el caso del planeta Marte. En ambos casos se utiliza un conjunto, un arsenal de técnicas analíticas muy avanzadas, complejas, que se tienen que adaptar en estos dos casos a dos ambientes extremos, tanto el ambiente subacuático como el ambiente de un planeta que está situado a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. Entonces hay un conjunto de técnicas, estos nombres pertenecen a esas técnicas: espectroscopía Raman, florimetría molecular, espectrometría de masas, fluorescencia de rayos X y sobre todo esta última, que es nuestra especialidad, la espectroscopía de emisión de plasmas inducidos por láser. Les voy a pedir que lean, si tienen paciencia, ese pasaje de La Guerra de los Mundos, un libro que escribió Wells en el año 1896, mucho antes de que se inventara un láser, y dice concretamente que es todavía un gran misterio la manera en que los marcianos son capaces de abatir a los humanos de una forma tan rápida y a la vez tan silenciosa. Muchos creen que de alguna forma son capaces de generar un calor intenso en una cámara de absoluta no conductividad. Esta energía pueden proyectarla en forma de un haz paralelo contra cualquier objeto por medio de un espejo parabólico pulido de composición desconocida, de la misma forma que el espejo parabólico de un faro proyecta un haz de luz. Bajo su acción, las sustancias combustibles arden de inmediato, el plomo corre como el agua, se ablanda el hierro, rompe y funde el vidrio y cuando cae sobre el agua inmediatamente la transforma en vapor. Esta es una descripción perfecta de lo que es un láser y lo que hace un láser sobre la materia. Claro, el láser se inventó en el año 1960, o sea, 64 años después de que Wells anticipara exactamente en su famoso libro, que luego se ha llevado a la pantalla grande en varias ocasiones, y hay una versión muy reciente de esta, La Guerra de los Mundos. Bueno, aquí tenemos un láser que funciona exactamente igual que esto que dice Wells. Lo único es que no mata a personas, pero sirve para apuntar por las características especiales que tiene la radiación, que es ser un haz colimado, no paralelo, como dice ahí. Bueno, la espectroscopía de emisión por láser, que tiene unas iniciales en inglés, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, sirve precisamente para analizar debajo del agua y analizar en Marte. Actualmente, como quizá muchos de ustedes sepan, en Marte existe un robot que está, luego veremos más detalles de esto, que está trabajando, lleva 3 años trabajando en la superficie del planeta y está analizando continuamente rocas, el suelo, las arenas, todo tipo de materiales allí, usando esta tecnología. Se basa en la formación de un plasma. Un plasma es como una llama de muy elevada temperatura que se produce cuando un láser de impulsos, es decir, este es un láser continuo, ¿no? Emite continuamente en el tiempo, pero puede haber un láser que emite un pulso corto y otro, que son esos tipos de láseres, que cuando se enfocan con una lupa sobre la superficie de un objeto, lo vaporizan y lo excitan. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad y la curiosidad de quemarnos con una lupa y el sol, ¿no? Cuando hemos cogido una lupa y hemos enfocado el sol sobre nuestra piel, nos hemos quemado, ¿no? Porque produce una concentración de la luz que nos quema. Pues eso es exactamente igual, pero en vez de hacerlo con la luz del sol, que es continua, como este haz de radiación láser, un pulso. Y entonces, ¿qué hacemos con ese pulso de alta energía? Pues transformamos en vapor la materia, y esa materia nos responde, una vez transformada en vapor y excitada, con una especie de huella dactilar que nos dice exactamente cuál es la composición del material y la abundancia de los elementos que existen en ese material. Por ejemplo, si estamos analizando un acero, pues nos dice la composición del acero. Además del hierro, pues si tiene níquel, si tiene cromo, si tiene cobalto, molibdeno, vanadio, etcétera, etcétera. Esta técnica
se ha usado en muchos, para analizar muchos materiales de la vida común y cotidiana, ¿no? En esta foto de la Plaza del Obispo de Málaga he puesto algunos de los materiales, pues del vidrio, aerosoles sólidos y líquidos, hormigón, huesos, mármol, tejidos blandos, tejidos biológicos, materiales tecnológicos. Pero la particularidad de esta técnica LIBS es que precisamente es su versatilidad. Es muy diferente a las técnicas de laboratorio tradicionales para análisis de materiales. Es una técnica que se adapta perfectamente a el campo, lo que nosotros decimos el análisis de campo. Y es, por ejemplo, hemos hecho nosotros aplicaciones en desiertos, en Arizona, en túneles, aquí en el túnel del Cerrado de Calderón, midiendo la contaminación por plomo depositada en las paredes del túnel, en fábricas, hemos estado en distintas fábricas de acero, monitorizando la composición, la producción, hemos analizado la contaminación de la Catedral de Málaga y hemos contribuido, en cierto modo, a lo que ahora mismo está en el planeta rojo. En el año 2001 la UNESCO hizo la declaración sobre protección del patrimonio subacuático, patrimonio histórico subacuático. En esa declaración, y no se ve muy bien porque está en la parte de abajo, en el artículo 2.5, se dice que la preservación de la herencia cultural subacuática debe hacerse fundamentalmente in situ, sin extraer los materiales del entorno en el que se encuentra originalmente. Tradicionalmente, lo que se ha hecho en los yacimientos arqueológicos subacuáticos es extraer todo lo que se podía y llevarlo a museos. Pero desde el año 2001 está recomendado no hacerlo, salvo que haya un riesgo evidente de expolio, como es el famoso caso que conocemos de la fragata Mercedes, ¿no?, que sufrió el expolio por la empresa esta Odyssey, que extrajo todo el cargamento de monedas y se lo llevó a Florida. Luego, en un litigio, como ustedes saben, con el Estado español, consiguió España una sentencia favorable y ahora todo lo que se sacó está en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. Bien, nosotros hemos construido un sistema para analizar material subacuático, material arqueológico. Es un sistema construido en la Universidad de Málaga, diseñado en la Universidad de Málaga. Y bueno, esto es un aspecto de los distintos componentes y lo hemos empleado para inspeccionar dos pecios de interés para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que es nuestro partner en esta aventura. El primer pecio que estuvimos investigando fue el Vicentaire. La característica de este barco es que fue el buque insignia de la Armada franco-española en la batalla de Trafalgar. En él iba embarcado el almirante Villeneuve, que era quien comandaba la Armada franco-española. Como ustedes conocen, en aquellos tiempos España estaba bajo el dominio de Napoleón y nosotros éramos súbditos de los franceses y nos llevaron obligadamente a la batalla naval contra Inglaterra en unas condiciones absolutamente desfavorables, a todas luces, y los que conocían el terreno en Cádiz sabían que no se podía entrar en batalla con los ingleses en esas condiciones. Pero Villeneuve, que tenía aspiraciones de convertirse en ministro de Marina de Francia, obligó a toda la Armada a salir a luchar contra la Armada inglesa y sufrimos el desastre que todo el mundo conoce, que no fue tanto, entre otras partes, de otra parte, como se dice. Bien, este es el Vicentaire, era un navío de 3 puentes construido en el arsenal de Tolón en el año 1803 y que duró su vida 2 años, porque la batalla naval de Trafalgar tuvo lugar en el año 1805. Es un navío que tenía una eslora de 60 metros y una manga de 15 metros, con un puntal de 6 metros, y lleva un armamento de 80 cañones y una tripulación de 860 hombres para manejar el barco, y muy probablemente llevase otros 500 o 600 infantes de marina para los abordajes, que es con la técnica de combate de aquellos tiempos, ¿no? Total, que encima del barco podían ir 1.300, 1.400 personas, ¿no?
Ese barco fue desarbolado en la batalla y llegó, finalizada la batalla, e intentó refugiarse en el puerto de Cádiz, de donde había partido. Pero no llegó, justo delante de la playa de La Caleta, cerca de la bocana del puerto, se hundió. Y allí está, con toda su tripulación, se hundió con toda su tripulación y ahí están los restos del navío. Y nosotros estuvimos allí analizando. Salimos desde Cádiz, desde el puerto de Cádiz, cargamos nuestros equipos y nos dirigimos al lugar donde estaba localizado con la asistencia del personal del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz. Era un día con marejada y navegar para personas que no son navegantes, son científicos, con un equipo científico a bordo de un barco cuando hay marejada y hacer los estudios, la cosa es complicada, ¿no? Aquí tienen ustedes unas imágenes de los cañones. Este es el muñón de un cañón, esta es el cascabel del cañón que hay allí, y una de las principales preguntas que nos hacían los arqueólogos era que les dijéramos la composición de los cañones. Es importante saber si los cañones están constituidos por bronce o por hierro, porque da mucha idea de dónde se han construido y en qué época se han construido los cañones. Muy probablemente se construyeron en el arsenal de Tolón en hierro, que es lo que se hacía en aquellos tiempos, pero en aquellos tiempos también se reciclaba mucho material y se derivaban piezas de otros barcos anteriores al barco en cuestión. El resultado del análisis efectuado in situ, allí abajo, que es, en efecto, este es el espectro que nos proporciona nuestra técnica, y vemos que es composición absoluta de hierro. Por tanto, esto fue un dato importante para los arqueólogos. Y luego analizamos otras piezas que eran de interés para los arqueólogos. Uno de los aspectos más importantes de esta tecnología fue analizar un pecio de origen desconocido, el llamado pecio de San Pedro de Alcántara, que está muy cerca de la costa, está a unos 200 metros de la costa. Justo en San Pedro de Alcántara hay una profundidad de 6 a 8 metros de profundidad, simplemente un buzo experimentado a pulmón puede llegar. Como consecuencia de eso y de la proximidad a la costa, pues ha estado unas veces cubierto de arena, otras veces no, y ha sufrido bastante expolio, ¿no? Pero los arqueólogos están muy interesados en conocer el origen de ese pecio. Esa campaña de medida la hemos hecho este año. Como ven, todavía se observan muchas las cuadernas, la estructura de madera, y parece ser que podría ser un par de buques franceses que intentaron un asalto a Gibraltar a principios del siglo XIX, y que cuando desistieron de su ataque fueron perseguidos por la Armada británica, la Armada Real, hasta que justo antes de ser apresados hundieron el barco intencionadamente para que no cayeran los materiales en poder del enemigo. Eso era una táctica muy habitual, era preferible perder el barco a que lo ganara el enemigo, ¿no? Entonces se piensa que pudo ser uno de estos buques, pero no está claro porque no coincide la eslora que se ha medido con la descripción que se tiene de aquellos barcos de la Armada francesa. Aquí tiene algunas fotos del estudio arqueológico, del levantamiento del pecio y algunos de los resultados que obtuvimos sobre balas de cañón, el cañón nuevamente de hierro. Y una de las cosas importantes, uno de los datos importantes que descubrimos fue este dato de aquí abajo, que no sé si se ve, que es una pieza del forro del barco. Los barcos eran de madera en aquel tiempo, pero estaban ya forrados. Desde el siglo XV se empezaban a forrar los cascos de madera con metal para protegerlos. Entonces, en el pasado, originalmente se forraban de plomo. Por ejemplo, las carabelas españolas iban forradas de plomo, pero con el tiempo y a medida que la tecnología fue mejorando, empezaron a forrarse de cobre. Este barco parece ser que está forrado en plomo, y esta pieza es clave para definir la edad del barco. Muy probablemente el barco es del siglo XVIII y no del siglo XIX, en que todos ya se forraban de cobre. Este es un dato que está por confirmar, pero ha sido un dato clave para identificar este material, este pecio.
Ahora vamos a ver el planeta Marte. Este planeta, que es el planeta rojo, ha levantado el interés de los seres humanos desde la antigüedad, ya desde Roma, y antes se le prestaba una especial atención al planeta rojo por su característica fundamental, que es ese brillo rojo característico. Bueno, las misiones para intentar explorar Marte han sido muchísimas, de Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea y Rusia, por supuesto. Prácticamente una de cada dos ha fracasado. El problema de llegar a Marte es complejísimo, porque el problema es cómo llegar a aterrizar en Marte. La tecnología que disponemos todavía en la Tierra no es suficiente para garantizar el envío de una misión tripulada, porque la probabilidad de que no llegue es 1 entre 2, y entonces eso no se puede asumir por hoy, estando la tecnología como está. Bueno, aquí tienen un resumen de todas las misiones, pero los que han sido más exitosos en las misiones han sido los Estados Unidos, que han desplegado en la superficie de Marte varios robots, que es la forma de no incurrir en los riesgos de perder vidas humanas. Los lugares de aterrizaje han sido los primeros, los Viking, que llegaron en la década de 1990, y después ha estado el Pathfinder, el Opportunity y el Spirit, y más recientemente el Curiosity o el Mars Science Laboratory, que ha aterrizado en el cráter Gale. Todos, excepto el Viking 2 y el Phoenix, están sobre todo en la parte del ecuador del planeta, donde las condiciones son mucho más favorables para el aterrizaje, para un aterrizaje seguro. El cráter Gale se eligió a través de las propuestas de grupos científicos. La NASA cambió su política científica en el año 1994. Hasta el año 1994 los administradores de la NASA eran los que decidían y designaban las misiones que se hacían, y cuáles eran los objetivos y cuáles eran los medios, etc. Pero a partir de 1994 el nuevo administrador de la NASA dijo que todas las misiones se quedaban abiertas a las propuestas de la comunidad científica internacional, y entonces un panel de expertos de NASA elegía cuáles eran los mejores experimentos y las mejores campañas a efectuar, y así es como se hace hoy día. Por ejemplo, la misión del MSL, del Mars Science Laboratory, se ha hecho desde el año 2005 a propuestas de la comunidad científica. Cualquier grupo científico puede proponer llevar un experimento para hacerlo en Marte, y si es elegido, se hace, como de hecho ha ocurrido. Bueno, aquí vemos el lugar donde aterrizó, también se ha elegido por la comunidad científica internacional. Finalmente la NASA es quien lo elige, y aquí tienen ustedes donde aterrizó. El cráter, no recuerdo ahora mismo el diámetro que tiene, pero eso que ven ustedes aquí es la elipse de aterrizaje. La elipse de aterrizaje es el lugar de mayor probabilidad donde la sonda va a aterrizar. No se puede garantizar exactamente en un lugar preciso donde aterriza una sonda de este tipo, porque depende mucho de las condiciones atmosféricas que tenga el planeta en ese momento y de cómo entre la sonda en la atmósfera marciana en el momento de la inserción, a prácticamente una incidencia prácticamente horizontal, no puede incidir perpendicularmente porque se produciría un choque, sino entra a un ángulo prácticamente en paralelo a la atmósfera, para luego ir cayendo, orbitando, hasta llegar a la superficie del planeta, Es una maniobra complejísima. Lo importante que yo quería resaltar era el objetivo principal de la misión MSL, Mars Science Laboratory, que era establecer las condiciones para la habitabilidad en Marte, estudiar en qué condiciones se puede mandar una misión humana al planeta. Y luego también determinar si existió alguna vez vida en Marte. Este sería el descubrimiento más importante de la civilización que conocemos, es decir, a encontrar vida fuera del planeta Tierra. Eso abriría enormes interrogantes sobre qué es lo que ha pasado, y nos invitaría a soñar y a estudiar todo lo que ha pasado en el universo desde su comienzo. También caracterizar el clima de Marte, determinar su geología y prepararse para la exploración humana. Science Laboratory es un robot que tiene
Es el más grande y complejo que se ha lanzado al espacio. Lleva 10 instrumentos científicos y unos 75 kilogramos de carga útil. La carga útil es la que se puede usar para medidas. El robot pesa 950 kilos, pero solo 75 kilos se pueden usar para los experimentos. Todos los instrumentos tienen que ir miniaturizados y no pueden exceder ni un gramo la cantidad que se le ha permitido en la misión. Si un instrumento tiene que pesar 2.150 gramos, no puede pesar 2.160 porque no se sube a bordo. Esto es absolutamente estricto, ¿no? Entonces, es del tamaño aproximado de un vehículo, tiene 3 metros de largo, 2,7 de ancho y 2,2 metros de alto, desde el mástil hasta abajo. Y tiene una cosa que no han tenido ningún robot hasta ahora de los que se han usado para explorar, que es un generador de energía de plutonio. Todos los que se han llevado antes llevaban paneles solares, pero debido a que las tormentas de polvo en la superficie de Marte son muy abundantes, al final se han cubierto con una capa de polvo, de este polvo que hemos dicho antes, y han dejado de funcionar porque les ha faltado energía. Este de aquí tiene una fuente prácticamente inagotable porque el plutonio puede durar muchos años. El único problema que tiene es que si por alguna razón ese cohete sale y explota en el aire, el plutonio nos cae a nosotros, ¿no? Pero bueno, esperemos que no ocurra en la próxima misión. Bien, aquí ven comparado el MSL con los otros robots que han llegado a la Luna y han estado trabajando allí en la Luna en décadas pasadas. Bueno, el momento, esto es una secuencia del lanzamiento, lo siento que no se ve muy bien, no hay mucha resolución. El lanzamiento se produjo el 26 de noviembre del año 2011 y la llegada, el aterrizaje fue el 6 de agosto del 2012, un viaje de aproximadamente 8 meses y medio. Y bueno, esta era la posición relativa. La distancia de Marte al Sol en aquel momento era de 1,54 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son aproximadamente 150 millones de kilómetros y es la distancia media que hay del Sol a la Tierra. La Tierra se encontraba a 1,66 unidades astronómicas de distancia. Bien, esto es lo que se encontró el robot. Un panorama desolador, árido completamente, con una cantidad muy importante de piedra, de rocas y arena, aparte del regolito. El regolito es un polvo que está también en la superficie de la Luna, que cubre prácticamente toda la superficie, es un polvo muy fino, que tiene una composición fundamentalmente de óxidos. El de Marte es óxido de hierro en su mayor abundancia, pero también tiene óxido de calcio, óxido de potasio, óxido de otros elementos, de cromo, óxido de manganeso, que son compuestos muy oxidantes. Los compuestos muy oxidantes van a hacer que sea muy difícil que haya existido o que pueda existir vida en la superficie del planeta. Dunas de arena, hay tormentas de arena muy frecuentes en Marte y algunas de ellas se han registrado desde las sondas que están orbitando el planeta, que tienen escala planetaria, es decir, que ocupan una tormenta que ocupa todo el planeta prácticamente. Bien, aquí se ve el robot cerca de un talud, el robot en esta ocasión. Esta es una foto de hace aproximadamente 3 semanas. El robot tuvo que parar aquí porque estaba empezando a caer por el talud ese. Hay que tener en cuenta que las comunicaciones entre la Tierra y Marte llevan aproximadamente 8 minutos, 9 minutos en llegar la luz del planeta, ¿no? Entonces, cada vez que le demos una orden al robot, tardan 8 minutos. Entonces hay que hacerlo con previsión suficiente, no vaya a volcar, ¿no? Pero el robot está perfectamente dotado con sensores de todo tipo de inclinación para evitar eso, que es uno de los problemas principales, que se quede atascado o que se voltee, ¿no? Bueno, estas son algunas rodadas del robot, tomadas por el mismo robot, sobre el regolito, y algunas rocas características. Esto es una foto de cómo sería de verdad el planeta, es decir, esto es una foto a color real. El cielo es de un color amarillento marrón, debido precisamente al aerosol de partículas de óxido de hierro que suele haber siempre en suspensión.
Entonces el color que da es un color amarillento, aunque no se ve muy bien aquí. Y el color este es exactamente así. Y algunos aspectos de algunas rocas de Marte. Es importante esto que vemos aquí. Estas venas, que han dado en llamar los geólogos venas, son venas de sulfatos. Los sulfatos son materiales muy oxidantes. Vuelvo a insistir sobre este aspecto porque es el que ha hecho que no pueda existir vida en la superficie de Marte desde hace 3.500 millones de años hacia acá. Los principales descubrimientos de la misión hasta ahora han sido la presencia de los pilares esenciales para la vida, que es estos 5 elementos: el carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Esos son los pilares sobre los que se construye la vida, y allí están. O sea que en principio, bueno, no es malo que ya estén allí. Luego la presencia de carbono orgánico. Nosotros somos carbono orgánico, pero no todo el carbono orgánico es carbono biológico, digamos, carbono que pertenezca a un organismo biológico. Pero hay moléculas orgánicas, especialmente metano. Metano se ha encontrado con afloramientos de metano, y el metano sabemos que en la Tierra se produce por la acción bacteriana. Es decir, las bacterias al alimentarse liberan metano. El que se haya encontrado metano, y es un hallazgo muy reciente también, de hace aproximadamente unos meses, no quiere decir que haya bacterias, porque hay otras formas de que se produzca metano por reacciones químicas, pero puede abrir alguna interrogante sobre si pudiera existir bacterias debajo del subsuelo. Y digo debajo del subsuelo porque en la superficie, ahora vamos a ver por qué no podrían existir. Otra de las cosas que ha detectado los sensores que llevaba la nave durante el viaje hasta Marte es que los niveles de radiación cósmica, es decir, la que proviene de otros sistemas estelares, y los que provienen del Sol son muy superiores a los que se creía que existían. Y esto es enormemente preocupante para cualquier misión de exploración planetaria, porque las radiaciones ionizantes son imposibles no son compatibles con la vida, ¿no? Entonces hay que protegerse de ellas, y eso es uno de los principales interrogantes que tenemos para las misiones en Marte. Y luego la existencia de una atmósfera más densa en el pasado y la presencia de grandes masas de agua, lo dice la geología. Los materiales sedimentarios no se pueden formar más que en presencia de agua, y existen materiales sedimentarios en cantidades muy abundantes, y hay cuencas de ríos, y todo esto se ha visto ahora mismo con el planeta, con el LMSL. Entonces quiere decir que casi prácticamente, sin lugar a dudas, hubo agua en Marte en cantidades muy importantes. La habitabilidad de Marte. ¿Es posible que se pueda habitar Marte en el futuro? Aquí vemos la atmósfera de la Tierra y la atmósfera de Marte, de hoy. La Tierra tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El resto son componentes menores. 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Mientras que en Marte la atmósfera es prácticamente CO2. CO2, dióxido de carbono. O sea que nosotros allí no tenemos ninguna posibilidad de respirar. Pero si hay CO2, es posible descomponerlo y sacar oxígeno. Eso es algo prometedor. Podemos descomponer el CO2, eso se puede hacer por una reacción química, electroquímica, y se puede descomponer en carbono y oxígeno. Bueno, hay otra cosa, que es que la atmósfera de Marte, además, es aproximadamente 100 veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. O sea, si aquí tenemos una atmósfera de presión, se llama una atmósfera de presión, centímetro cuadrado, kilogramos por centímetro cuadrado, en Marte es 0,01. Entonces es mucho más fina la atmósfera. Aquí está. Si en la presión atmosférica es 1013 milibar, en Marte es aproximadamente de 4 a 7 milibar. Y otro problema de Marte para la habitabilidad es la amplitud térmica de cada día. Es decir, la mínima en las regiones del Ecuador puede llegar en invierno a menos 120 o 130 grados centígrados, y durante el día llegar a 0 grados. O sea, puede haber una amplitud térmica de 100 grados centígrados. Y eso es enormemente perjudicial para todos los dispositivos, porque trabajar
la mecánica es prácticamente incompatible con las bajas temperaturas, es muy difícil. Por ejemplo, el robot, el MSL, no puede trabajar de noche, porque no pueden mover los brazos robotizados, los motores no pueden trabajar a 50 grados bajo cero, es muy difícil. Entonces tiene que calentar mediante el generador la turbina que tiene, calentar unos calentadores precisamente, dirigirlos a los motores para que puedan articular y moverse, hacer las maniobras de movimiento y de exploración. Y luego, el otro problema para la habitabilidad es la radiación que recibe. Al no tener atmósfera, como tiene la Tierra, no estamos protegidos de la radiación ultravioleta. Y entonces, si esto es el perfil de transmisión de la irradiación solar en la Tierra, vemos que por debajo de 300 nanómetros, radiación por debajo de 300 nanómetros, prácticamente no llega a la Tierra porque tenemos nuestra atmósfera que nos protege. Pero en Marte, como no hay, llega prácticamente la misma que sale del Sol. La que sale del Sol es la negra y la que llega a la superficie de Marte es la roja. Entonces, quiere decir que toda la radiación del ultravioleta A, del ultravioleta quiero decir C y B, está llegando a la superficie de Marte. Y eso es, bueno, aquí tenemos algunos efectos biológicos de la radiación ultravioleta B y ultravioleta C, por ejemplo, el daño al ADN, que haría inmediatamente mutaciones, y daño a la fotosíntesis. Cualquiera de las radiaciones UVA, B y C causan daño a la fotosíntesis por debajo de 400 nanómetros. Y el eritema, el quemado de la piel, el eritema solar famoso que conocemos todos aquí, disminuye mucho en el rango del ultravioleta A, pero en el ultravioleta B y en el ultravioleta C es enorme, por tanto no se podría prácticamente vivir con la piel desnuda, ¿no? Y por supuesto un daño generalizado a las plantas en la atmósfera de Marte, sería imposible tener plantas expuestas a la radiación solar en la superficie de Marte. En el año 2020 la NASA va a mandar otro nuevo robot con características avanzadas, mucho mejores que las que tiene el MSL que está ahora mismo allí. Continuar con la búsqueda de vida pasada, explorar las condiciones que permitan las misiones tripuladas a Marte, insisten en los objetivos fundamentales de la misión. Específicamente, se trata de combinar la mineralogía, la textura y la química para analizar rocas con una precisión milimétrica. Esas venas que hemos visto, que aparecen en las rocas, son muy importantes para los geólogos, para establecer cómo ha sido la historia geoquímica del planeta. Y se necesita con precisión saber cuánto hay de un mineral, cuánto hay de otro. Y esto ahora mismo no lo puede hacer el MSL. El plan de la misión es el lanzamiento mediante tecnología Atlas, de un cohete Atlas, que tiene NASA. La Agencia Espacial Europea va a enviar una misión en el año 2018 con un robot para hacer la mismo en la superficie de Marte. Lo que pasa es que los datos más recientes dicen que lo han retrasado al año 2020, por razones de madurez de la tecnología y de las entregas de las tecnologías. No se puede mandar en el 18, se mandará en el 2020. Pero la Agencia Espacial Europea no tiene tecnología para mandar un cohete a Marte. Lo tienen que mandar los rusos. Entonces la ESA contrata cohetes rusos para mandar la misión a Marte. Sin embargo, Estados Unidos tiene la tecnología esta de los Atlas desde hace muchos años. En julio y agosto de 2020 saldrá la misión y llegará después de 8 o 9 meses, igual que ahora, para llegar a aterrizar aproximadamente en enero-marzo de 2021. El sistema de entrada, descenso y aterrizaje será el mismo que utiliza el MSL o que ha utilizado el MSL, pero se va a intentar que la elipse de aterrizaje sea mucho más pequeña que la incertidumbre que tenía el MSL. Se va a tratar de conseguir apuntar mucho mejor al sitio donde se quiera aterrizar que lo que se ha hecho hasta ahora. El sistema de aterrizaje es un sistema muy ingenioso que utiliza un dispositivo que lleva colgado el robot en la parte inferior, atado mediante una serie de cables, y lleva unos dispositivos pirotécnicos para guiar el aterrizaje después de que se ha desprendido del paracaídas, que baja la velocidad de varios decenas de miles de kilómetros, 20.000 kilómetros por hora, hasta unos 1.000
500 kilómetros por hora, que es a lo que termina el paracaídas, y luego aparece ya grúa del espacio, que le han dado en llamar. Finalmente, la misión en superficie tendrá una expectativa de 1 año de operaciones marcianas, o sea, equivalente aproximadamente a 2 años de operaciones en la Tierra, y una mayor distancia de exploración. El MSL ha recorrido actualmente unos 11 kilómetros desde que aterrizó, pero se espera que el nuevo robot pueda recorrer bastante más distancia, se quiere que recorra más distancia. Y una cosa muy importante, la capacidad de comunicaciones. Debido a que el ancho de banda de las comunicaciones es muy limitado, no se puede trabajar en el MSL con ordenadores de hoy. Se trabaja con ordenadores que tienen procesadores 8086, o sea, procesadores de hace 30 años, y no se puede trabajar con sistemas más rápidos porque no hay ancho de banda para mandar la información a la Tierra. Se espera que en la nueva misión eso esté resuelto con un mucho mayor ancho de banda y una mayor capacidad de almacenaje y de procesado. Bueno, en la misión, la participación española, y aquí nos lleva a lo que hacemos nosotros, es trabajar en una unidad que se llama SuperCam, comparada con la ChemCam que tiene el MSL. SuperCam va a llevar incorporado en este mástil la tecnología LIBS, tecnología Raman, visible infrarrojo, imaging, hasta llegar a alcanzar distancias de más de 10 kilómetros, prácticamente infinito, todo lo que permita la visibilidad atmosférica en las condiciones. LIBS se va a hacer hasta una distancia de 7 metros, Raman hasta una distancia de 12 metros y la espectroscopía visible infrarroja hasta unos 10 kilómetros. Bien, aquí está el diagrama esquemático, creo que no se verá muy bien. Estos son los distintos instrumentos que van a ir desplegados, y aquí está la participación española en la nueva misión en la estación meteorológica, que se repite, y luego nuestra participación en el sistema de calibración. Y aquí está nuestro papel. Es un papel muy técnico y muy específico, y es proporcionar un sistema de calibración para las medidas que se hagan en las rocas. Y al decir calibración, lo que decimos es un sistema de testigos que nos permita saber cuál es la composición cuantitativa que tienen las rocas. El sistema que está ahora mismo instalado en el MSL te permite decir, mediante el plasma, que hemos dicho al principio, la composición atómica. Te puede decir si tiene oxígeno, carbono, azufre, calcio, magnesio, silicio, hierro, pero no te dice la mineralogía, es decir, no te dice si es silicato de calcio u óxido de magnesio o aluminosilicato de calcio y magnesio, es decir, las fases mineralógicas, que es lo que verdaderamente tiene información geoquímica, es lo que no te puede decir el MSL actualmente, y es lo que pretendemos que diga la nueva misión. Bien, con esto termino. Es una tecnología enormemente versátil y que permite cosas tan complejas como analizar los materiales bajo agua. Fíjense que hemos podido desplegar un equipo en la superficie de Marte a 350 millones de kilómetros, pero no hemos sido capaces de bajar a 11 kilómetros, que está ahí debajo del agua, ¿no? Al fondo marino hemos llegado a 11 kilómetros escasamente. Y, por supuesto, mandar un equipo con todas las tecnologías estas que hemos puesto en Marte no se puede ni pensar, y es que la presión que ejerce la columna de agua es insuperable, no se puede, la presión de varios cientos de atmósferas es muy difícil de tratar desde un punto de vista tecnológico, no se puede trabajar en esas condiciones. Entonces, bueno, hemos conseguido unos éxitos parciales, hemos alcanzado profundidades de 50-60 metros, hemos analizado los materiales, cosa que no puede hacer ninguna otra tecnología excepto esta, pero esperamos en el futuro que la técnica nos siga dando satisfacciones y a ver qué pasa con el MSL, con el Mars 2020. Muchas gracias por su atención.